Vale, pues bueno, para montar nuestra base de datos, en este caso lo haremos en local, como decía, pues vamos a necesitar dos herramientas. Primero, el propio servidor de SQL, con lo cual desde esta dirección tenemos que descargar el ejecutable para que tengamos un servidor montado en nuestro equipo local. Entonces simplemente vais a la URL y aquí un poco más abajo donde dice estas descargas especializadas gratuitas, pues en la opción de desarrollador, desde aquí podéis descargarlo y simplemente es un ejecutable y lo instaláis en vuestro equipo y no tiene mucha dificultad. Después vais a necesitar también el SQL Management Studio, que es la herramienta que utilizaremos para conectarnos a esa base de datos que hemos creado. Lo mismo, os dejaré en la descripción la URL de descarga y desde aquí, desde este enlace directamente lo descargáis, lo instaláis en el equipo y ya está, no tiene más misterio. Cuando lo tengáis instalado, pues tendréis algo tal que aquí, ¿vale? Os lo enseño desde el principio, ¿vale? Me voy a desconectar. Tendréis, este es el SQL Management Studio y desde aquí os podréis conectar a algún motor de base de datos, que esto, bueno, depende del nombre que le hayáis dado a vuestro servidor durante la instalación, pues tendréis que poner aquí ese nombre. Después le decís que autentique con Windows y directamente pues ya tendréis aquí la conexión a la base de datos donde vamos a ir aquí metiendo nuestras tablas. Con respecto al esquema de base de datos que vamos a utilizar, pues tengo aquí esta herramienta, ¿vale? Que es la de dbdiagram.io, que la suelo utilizar pues para este tipo de cosas. Aquí con dbml, ¿vale? Que es el lenguaje este para definir las tablas de esta forma, pues nos monta la visualización gráfica de todo el diagrama de base de datos. Voy a comentar un poco por encima las tablas que vamos a tener, que bueno, que seguramente pues vayan cambiando a lo largo de los vídeos, habrá tablas nuevas o no sé, pero de momento vamos a tirar con esta. Que vamos a tener una tabla de token, ¿vale? En esta tabla de token, pues como vamos a implementar también seguridad en vídeos posteriores, pues donde iremos guardando los tokens que vais generando en nuestra aplicación. Y montaremos nosotros también el sistema de generación de tokens. Dos tablas maestras, una para los tipos de identificador y otra para el idioma, ambas van relacionadas con los usuarios. Después vamos a tener la propia tabla de usuario con un montón de campos que ya pues iréis conociendo para qué los vamos a utilizar. Vamos a tener una tabla de roles y una tabla que relaciona a los usuarios con sus roles. Y después, como tengo pensado implementar también un sistema de cambios de contraseña, pues vamos a tener aquí esta tabla de user case para llevar el histórico, el registro de todos esos cambios de contraseña. Pues bueno, este sería el modelo de datos y nada, nos vamos ya directamente a Visual Studio a montar el proyecto de base de datos. Vale, pues ya estamos en Visual Studio. Nos vamos a ir aquí a crear un nuevo proyecto. De momento le vamos a decir que vamos a crear una solución en blanco. Aquí la vamos a llamar, pues ya veis aquí que tengo, de haber hecho la prueba antes, tengo ya el nombre, ¿vale? Voy a llamar a la solución Client DDD Database. Le damos a crear. Ya tenemos aquí la solución y ahora vamos a añadir un proyecto. Que bueno, aquí lo tengo ya yo a la izquierda, pero lo voy a buscar aquí, ¿vale? Que es un proyecto de SQL Server. ¿Vale? Este tipo de proyecto está especializado exclusivamente en eso, en proyectos que vayan a ser desplegables en base de datos SQL Server. Entonces vamos a crear un proyecto de este tipo. Le vamos a poner el mismo nombre, ¿vale? Y aquí, como ya sabéis, que me gusta meterlo dentro de SRC. Pues nada, esto va a crear ya el proyecto de base de datos. Y bueno, voy a volver un momento al diagrama porque no os he comentado antes una cosa. Si os fijáis, todas las tablas tienen una serie de campos, estos de enable, y user, y date, todos estos campos que todas las tablas los tienen. Pues bueno, son campos que siempre intento meter en las tablas de base de datos, ¿vale? Y los equipos en los que suelo trabajar, pues intento inculcar esta filosofía. Pues os explico cuál es el objetivo de estos campos. Pues el enable es porque, aparte de hacer borrado físico, que será en el menor de los casos cuando lo haremos, pues vamos a tener un borrado lógico. Pues para controlar ese borrado lógico vamos a utilizar este enable a modo de flag 0 o 1 para saber si el registro está borrado o no está borrado. Después tenemos tres campos que empiezan por I, de inserción, ¿vale? Sería el usuario que inserta, el usuario, o sea, la fecha en la que se inserta, perdón, y un comentario para saber de dónde viene la inserción o cuál ha sido el motivo. Y lo mismo para la actualización, ¿vale? Para el update. Para eso son estos campos. Entonces, pues a modo de auditoría. ¿Vale? Pues bueno, una vez comentado esto, nos vamos aquí a Visual Studio y le vamos a dar una estructura concreta a lo que es el proyecto de base de datos, ¿vale? Vamos a crear una carpeta DBO. DBO, ¿por qué? Pues porque es el esquema por defecto de SQL Server y en principio nosotros es el que vamos a utilizar, ¿vale? Aquí vamos a meter una carpeta de scripts
porque dentro de DBO vamos a meter la carpeta tablas donde vamos a ir definiendo nuestras tablas, y en script pues meteremos los scripts que vayamos a ejecutar pues para insertar datos normalmente. Entonces vamos a crear una tabla y ahora os enseño un truco para hacerlo rápido. Vamos a añadir aquí un nuevo script. En este caso, como es creación de tabla, le tenemos que decir que es un script de los que se ejecuta en la build directamente, y vamos a crearnos primero el identify type, ¿vale? Que es la tabla de tipos de identificadores. Entonces ya lo tenemos aquí. Yo tengo ya por aquí el script creado para agilizarlo un poco y no hacer el vídeo muy largo, porque no tiene mucho misterio esto. Al final no es más que la definición de la tabla, y otra buena práctica que yo suelo seguir es añadir las descripciones tanto en la tabla como en sus propiedades, para saber qué es cada campo y qué es cada tabla. Entonces, pues con esto de extender property le podemos decir esa descripción, ¿vale? Que después desde el SQL Management, cuando veamos la tabla, pues vamos a poder verlo. Fijaos que la nomenclatura es muy sencilla, no es más que decirle el comando que queremos ejecutar, que en este caso es extender las propiedades. Le decimos el nombre de la propiedad, aquí el valor que va a tomar, y ahora aquí hay varios niveles. El nivel 0 es el esquema, que en este caso, como he dicho, es DBO. El nivel 1 es la tabla, en este caso esta es la tabla que estamos manejando, y para las columnas hay un nivel 2 que es igual, es columna y el nombre de la columna. Entonces, si os fijáis, cada una tiene su descripción, y con esto tendríamos un script completo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues es una cosa que yo también suelo inculcar mucho en mis equipos, que es el utilizar la IA generativa en nuestro día a día. O sea, no vamos a ponernos a picar a mano todos estos scripts, ni mucho menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cogernos este que ya hemos creado. Nos vamos a ir en este caso al ChatGPT, ¿vale? Y le vamos a decir, eres un experto en bases de datos SQL Server con 10 años de experiencia, ¿vale? Lo típico. Ahora, siguiendo este ejemplo, ¿vale? Le vamos a poner aquí el ejemplo. Necesito que me des los scripts de creación de todas estas tablas que te voy a dar en formato DBML, que hemos dicho que es el formato que teníamos aquí, ¿vale? Pues vamos a reutilizar esto. Entonces nos vamos a coger todo esto, ¿vale? Bueno, una tabla ya la tenemos, pero bueno, no hay problema. Se lo vamos a dar y vamos a ver qué es capaz de hacer esto. A ver si nos genera todos los scripts que necesitamos. Fijaos que ya aquí ha empezado a escribir. Ahora, bueno, ya me va al modo este de Canvas que añadieron nuevo. Y fijaos que me está creando aquí pues todas las tablas. Ya tiene la de los tipos de identificador, que es la que habremos creado nosotros a mano. Está añadiendo la de lenguaje, la de roles. Entonces, pues no es más que esto, esperar a que nos genere toda la estructura de tablas, y una vez que la tengamos, pues nos la llevamos directamente al Visual Studio, al proyecto, y ya las tendríamos. Así que bueno, yo voy a parar aquí mientras que esto genera, me las voy a llevar al Visual Studio y ya vuelvo cuando esté todo listo. De acuerdo, pues ya tengo todos los scripts, aquí como veis ya están todos. Además ya podemos ver, además de lo que es el script, el propio texto, pues ya vemos la estructura de la tabla, que la tenemos por aquí. Vamos a continuar ahora añadiendo los scripts que no son de definición de tablas, sino los que me van a insertar los datos en algunas de esas tablas, porque tenemos que tener ya algún usuario, algún rol, los lenguajes, el maestro tiene que estar cargado, los identificadores también tendrán que estar cargados. Entonces nos vamos ahora aquí a la carpeta script y vamos a añadir primero un nuevo script que es de estos, ¿vale? De post deploy. Entonces esto, como veis, ya le pone aquí el nombre directamente, que bueno, lo vamos a dejar tal cual, ¿vale? Lo añadimos ahí. ¿Qué es lo que va a hacer este script? Pues una vez que se hayan generado las tablas, cuando todo esté correcto, lo que va a hacer es cogerme todo lo que yo añada en este script y lo va a lanzar post deploy, una vez que ya toda la tabla, toda la base de datos esté generada. Entonces vamos a crear aquí varios scripts. En este caso ya
vamos a poner de los de no incluir en la build, ¿vale? Porque van a ser de post deploy. Entonces vamos a crear primero insert en la tabla identify type. Y para que el script de post deploy lo coja, pues si nos vamos aquí con dos puntos r punto contra barra, aquí ponemos el nombre del script, ¿vale? Pues esto directamente lo que hará es que lanzará pues el script que le hayamos dicho desde esta ruta. Entonces, ¿cómo vamos a crear estos scripts? Pues nos vamos aquí y le vamos a decir go, y como le hemos dicho que esta tabla tiene un identity, ¿vale? Lo primero que hay que hacer para que me deje insertar será desactivar ese identity, porque si no, no le voy a poder yo poner un ID. Y en este caso, como son insert que voy a hacer yo a tablas maestras, pues me interesa que tengan el ID que yo quiera. Entonces, de esta forma, identify type, que ahora decimos on, go, y al final tendremos que poner una instrucción parecida a esta, pero con un off, ¿vale? De esta forma va a dejarme hacer insert diciéndole yo cuál es el identificador que tiene la tabla. Entonces vamos a añadirle también aquí otra comprobación para que no lo haga siempre, ¿vale? Porque si es un insert que ya tengo, pues no me interesa que lo haga. Entonces vamos a decirle aquí, si no existe, y aquí vamos a poner un select 1, select 1 from, vamos a decirle que es esta tabla, que es la que estamos manejando en este caso, y ahora where el ID sea igual a 1, porque este es el que vamos a insertar aquí. Entonces, si no existe, pues vamos a hacer nosotros ese insert. Entonces, insert into, bueno, pero aquí no es into, me confundo con Oracle. Aquí directamente insert el nombre de la tabla, le vamos a poner aquí los campos que vamos a insertar. En este caso, si nos vamos a la tabla, le tenemos que poner el ID, la descripción, el enable no, porque es 1, tiene un por defecto, y le ponemos los 3 campos de auditoría. Entonces, le hemos dicho que le tenemos que poner el ID, el campo descripción, le tenemos que poner el user, le tenemos que poner el idate y le tenemos que poner el comments. Entonces le decimos ahora aquí values, vamos a ponerle el 1, y ahora vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner solamente el NIF, ¿vale? Aquí como usuario le voy a poner el 1, que ahora lo crearemos. Aquí en la fecha pues le ponemos directamente un getDate, y aquí pues le ponemos carga inicial, ¿vale? Con esto tendríamos el script. Lo que vamos a hacer es copiarlo y añadir aquí otro, que vamos a decir el ID2, aquí el ID2, y le vamos a decir, por ejemplo, NIE, y vamos a poner también, ya que estamos, vamos a poner el 3, y le vamos a poner aquí el pasaporte. ¿Vale? De esta forma tendríamos los datos precargados después de hacer la creación de la base de datos. Entonces voy a seguir yo con el resto de script, ahora os lo enseño y en cuanto lo tenga retomamos el vídeo. Vale, pues ya tenemos por aquí todos nuestros scripts de insert. En este caso veis que ya he rellenado yo nuestro script de post deploy. Y bueno, aquí un par de curiosidades. En la tabla de user roles, como es una tabla cuya primary key se compone de otros dos campos, no es un incremental como en el resto de tablas, pues aquí en la condición pues le tenemos que decir evidentemente que se cumplan las dos, y si os fijáis no le tenemos que poner el on y el off que le poníamos antes, porque aquí directamente no es un identity que tengamos que activar o desactivar, simplemente la clave son dos campos de otras tablas. Y por último, en la tabla de usuario, que bueno, veréis que tiene un campo password. Esto, cuando lleguemos al apartado de seguridad, pues veremos cómo se hashean estas contraseñas.
Entonces, pues no es más la contraseña esa que veis ahí, no es más que admin, exclamación, 1234, ¿vale? Esta es la contraseña que hasheada se traduce en esto. Entonces, bueno, que sepáis que es esta, que es admin con la A mayúscula y aquí una exclamación, 1234. Y con esto pues ya tenemos todos nuestros scripts. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a desplegarlo en la base de datos, ¿vale? Vamos a asegurarnos que esto compila y vamos a desplegarlo en nuestra base de datos. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer para desplegar nuestros scripts en la base de datos? Pues primero vamos a generar una base de datos. Directamente desde aquí generamos una nueva base de datos. Aquí le vamos a poner, le voy a poner SQL Server client DDD. Y vamos a poner aquí dev, ¿vale? Por si quisiéramos tener uno para cada entorno, le vamos a poner esto. Lo demás lo dejamos tal cual está. Y ya tenemos aquí la base de datos vacía. Entonces tenemos dos vías para desplegar nuestra base de datos aquí. Bueno, esto por supuesto, si estuviéramos hablando de un proyecto real, pues este proyecto estaría enlazado con un pipeline de CI y CD. Automáticamente se cogerían los artefactos correspondientes para desplegarse solo en la base de datos de Microsoft Azure SQL Server. Pero bueno, aquí como sabéis pues lo vamos a hacer de momento a mano porque al final va a ser un proyecto que se nos va a quedar aquí en local. Entonces, como decía, tenemos dos opciones. Una es desde aquí, desde el proyecto, botón derecho, en publicar. Aquí podríamos ir a buscar nuestra cadena de conexión. Si os veis aquí, por lo que me pide es el nombre del servicio, el cómo me voy a autenticar, el nombre de la base de datos, ¿vale? Que podría probar la conexión. Entonces, desde aquí se podría hacer el despliegue. O también otra opción que hay es, si ponéis esto, que es más parecida realmente como lo haría un pipeline de CI y CD. Entonces, realmente, si lo ponemos en modo release y compilamos, vais a ver que en la carpeta de salida, si nos vamos a las carpetas de compilación, pues en la carpeta de salida, en bin, en release, ¿vale? Que es el modo que se compila de verdad, veréis que tenéis aquí un fichero que se llama DAGPAG. Pues este fichero DAGPAG es el que se desplegaría realmente. Entonces podemos hacer la prueba. Si queréis, cogemos aquí la dirección de la carpeta donde yo tengo ese DAGPAG, nos vamos a nuestra base de datos y directamente sobre la base de datos, en tareas, aquí le tenemos que decir esta, upgrade data tier application. Aquí le damos, aquí bueno, simplemente me va a mostrar este wizard. Aquí me pregunta, fijaos, ¿dónde está el DAGPAG? Entonces nos vamos a donde yo tengo el DAGPAG y selecciono el mío. Ya lo tengo. Aquí pues está identificando todos los cambios, ¿vale? Me dice que está correcto. Aquí vamos a marcarle esta de rollback si falla, o sea, si hubiera algún error en el script, pues que vuelva atrás. Vamos a tirarle hacia adelante. Y si no nos hemos equivocado, que hayamos cometido algún error de nomenclatura en el script o algo, debería de desplegarse sin problemas. Y vamos a ver aquí ahora, cuando esto acabe, cómo vamos a tener nuestras tablas. Aquí, bueno, aquí nos da una serie de warnings, ¿vale? Pero bueno, en principio... Vale, pero el nombre de las constraints, vale, son solo warning. Entonces vamos a seguir para adelante. Next, aquí ya está corriendo todo. En este caso, como tengo poquitas tablas y poquitos inserts, pues no va a tardar mucho, ¿vale? Lo va a hacer rápido. Como veis, ya ha terminado. Finalizamos. Y ahora, si nos vamos aquí a nuestras tablas y refrescamos, veréis que ya aquí pues me ha metido las tablas que tenía yo definidas en mi script. Si hacemos una consulta de cualquiera de ellas, vais a ver que están aquí todos los datos. Y si desplegáis cualquiera, pues veréis que tiene aquí sus columnas, la primary key, las constraints que correspondan, ¿vale? Si nos vamos a la de usuario, vais a ver que aquí en las keys, pues además tienen la foreign key, o sea que la base de datos se despliega correctamente. ¿Vale? Pues bueno, por aquí vamos a dejar hoy el vídeo. En el próximo lo que haremos será cogernos ya nuestro proyecto de backend y meterle todo lo necesario para conectar con esta base de datos y bueno, pues un pasito más cerca de completar nuestro proyecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.